y eso no tiene fecha, no tiene feriados. Todo el tiempo hay personas que requieren nuestra ayuda o que van a requerir nuestra ayuda. Así que bienvenidos a esta pequeña clase. Vamos a empezar con la explicación en la clase inaugural de lo que este curso, Patología General, precisa enseñarles, precisa definir. A ver, vamos a empezar. Este slide intenta enseñarles o recordarles simplemente que la enfermedad acompaña a la raza humana y a otros seres vivos desde siempre. La foto que ven acá arriba a la derecha hace referencia a una persona bastante primitiva por el aspecto, ¿no? Que desde siempre pensaba que las cosas que no tenían explicación eran causadas por seres superiores, dioses, etcétera. Y hasta ahora existe en parte esa creencia, esa idea que se fue rebatiendo poco a poco conforme aparecieron algunos procedimientos o algunos equipos o instrumentos que permitieron que la enfermedad empiece a ser observada ya no solo a nivel social de la comunidad, sino luego como persona individual, como órganos, como tejidos, como células, como elementos subcelulares y actualmente en el nivel molecular, es decir, en la parte más íntima y pequeña de la información que codifica nuestro ser vivo, nuestra estructura misma. Toda esta información ustedes la tienen en relación al curso de Historia de la Medicina, así que no creo que sea necesario recordarla. Acá en el cuadro de abajo a la derecha están observando un cuadro, perdón, información en la cual el proceso salud-enfermedad siempre está en un equilibrio o intenta estar en un equilibrio, ya que estamos completamente rodeados de factores nosológicos que podrían causarnos enfermedad en cualquier momento. Sin ir muy lejos, la radiación solar es un fenómeno, es un proceso físico dañino cuando uno se expone en exceso. Igual entre lo congénito y lo adquirido, que ven en la izquierda y a la derecha, podemos encontrar una serie de factores que pueden causar enfermedad. Lo congénito, con lo cual nacemos, alguna mutación anormal, un gen anormal, que se expresa como enfermedad, o nacemos sanos, pero adquirimos en la comunidad alguna enfermedad de algún tipo. Y estos niveles que ven son los mismos que hemos visto acá arriba a la izquierda, así que no hay mucha novedad en el slide. Patología significa tratado o estudio de las enfermedades, ya que esta palabra tiene dos raíces etimológicas, es decir, el origen de la palabra. Patos, que significa enfermedad, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, patología sería el estudio de las enfermedades, ¿no? Hasta ahí bastante simple la idea. A ver, no quiero avanzar. No hay problema, siempre se puede. La foto, el esquema, foto, perdón, que ven arriba a la derecha de Rudolf Virchow, a quien se le conoce como el padre de la patología moderna, eh, hace referencia al hecho de que él define y estructura bastante bien las bases sobre las cuales esta rama de la medicina se desarrolló y se desarrolla aún. La Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo, acá en el 46, estableció un concepto muy utópico, muy idealista, ¿no? En donde decía, como leen ahí, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Es decir, un estado ideal para todos, que sin embargo luego se dieron cuenta que no era tan cierto y lo corrigieron poniendo el concepto que está un poco más abajo, aquí se lo estoy mostrando. Salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Es decir, incorpora el concepto de adaptación que es indispensable en nuestra vida diaria y que todos hacemos a cada rato. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle que no me he presentado, mil disculpas. Voy a hacerlo en este momento.
Yo me llamo Eugenio Américo Palomino Portilla, soy médico anatomopatólogo, trabajo en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, allí tengo el cargo de jefe de departamento. En la Universidad Ricardo Palma empecé a trabajar en el año 99, como siempre digo, ustedes no habían nacido todavía, ya han pasado 25 años, fíjense, qué rápido pasa el tiempo. En esa época yo era el profesor más joven de la cátedra. Ahora no soy el mayor, pero ya pasaron 25 años, ¿no? Entonces, en este tiempo, la experiencia que puede haber alcanzado es útil para ser un mejor docente o intentar ser un mejor docente para ustedes, que se merecen lo mejor. Ese es el resumen de quién soy. Nada de lo que he conseguido se consigue fácil. Ustedes verán eso luego. Eh, es siempre una competencia, obviamente una competencia amigable, pero reñida, para ingresar a una residencia, para ingresar a trabajar a algún hospital, hay que dar exámenes. Para llegar a la universidad también entré como contratado, pero luego tuve que dar un examen para ser nombrado, ahora soy nombrado. Y cada cierto tiempo nos evalúa la universidad para ratificarnos, para ascender en la carrera docente, etcétera. Toda la vida, jóvenes, toda la vida, toda mi vida ha sido estudio y estudio y más estudio, y exámenes y exámenes y más exámenes. Nunca se deja de estudiar en esta carrera, en ninguna en realidad, pero en esta con mayor razón, puesto que nuestro objeto de estudio y trabajo es el ser humano enfermo y al que debemos darle lo mejor. Por lo tanto, si algo pueden sacar de esta pequeña presentación es que eh, nunca van a dejar de estudiar si están verdaderamente identificados con esta carrera. Y eso es bonito, hay que estudiar con gusto, hay que estudiar con interés, hay que encontrarle el gusto al estudio, a leer un libro, a aprender cosas nuevas. Ese es el espíritu del estudiante de medicina, que estudia todo el tiempo, descansa también, como debe ser, ¿no? Pero no deja de aprender todos los días y de tener una vida organizada, ¿no? Para poder estar al tanto de los nuevos avances y cosas. En el caso de ustedes, para probar los cursos, avanzar, aprender, no solo tener buenas notas, sino aprender, y luego algún día graduarse, esperamos, y empezar a trabajar, ¿no? O a seguir preparándose más, etcétera. Bien, ahora sí, ya está la presentación. Volvemos a nuestra explicación de que patología, como vimos, es la ciencia o rama de la medicina que estudia las características de la enfermedad. Y yo les decía en la clase teórica que hice el otro día presencial, porque no era feriado, al grupo uno les comentaba que la enfermedad es el centro de la carrera, de una forma o de otra. Medicina gira en torno al ser humano enfermo, y la enfermedad es enseñada por el curso de patología. Van a ver ahora que el patología va a estudiar cada enfermedad con diferentes ítems, va a empezar a despedazar la enfermedad en un orden, en una secuencia lógica para aprender a estudiarla, y como hay cientos o miles de enfermedades, cada una de ellas es completamente distinta. ¿Qué más? Recordar que existe una patología llamada general, es decir, la que estamos estudiando, y una patología llamada especial o sistémica también, en donde los principios que hemos estudiado, básicos o comunes de la enfermedad, se aplican, pero en órganos específicos, ¿no? Así que, en cierta forma, estudiar bien patología general les facilita enormemente el curso de patología especial que llevarán el siguiente ciclo. Acá en el cuadro de abajo nuevamente hablo del equilibrio salud-enfermedad, y fíjense cómo ahora entramos con los cursos ya. La anatomía normal, la fisiología, la psicología o alteraciones psiquiátricas en todo caso, entrelazadas con la anatomía patológica o patología en sus diferentes niveles, en sus diferentes niveles. Ahí está el cuadro más grande, más nítido. Entonces, fíjense que cualquier condición del cuerpo o de la mente, miren este detallito, que disminuye las posibilidades de supervivencia del individuo o de la especie, se considera una enfermedad.
Así que no es solamente una cuestión física, también es una cuestión psíquica. Por supuesto, cada enfermedad depende de mucho del entorno de la persona, del conocimiento de la persona. No es lo mismo una enfermedad en una persona que sabe algo sobre medicina que una enfermedad en alguien que no conoce mucho de medicina. Los puntos de vista son completamente distintos, a pesar de que haya una unidad en el conocimiento. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Lo de abajo lo vamos a estudiar más adelante. En patología tiene por lo menos dos áreas, el mismo nombre es compartido por dos ramas de la medicina. La llamada patología clínica, también llamada laboratorio, en donde ustedes habrán visto un laboratorio, un examen de sangre, de orina, de heces, qué sé yo. Es decir, de líquidos, sangre y secreciones. Eso lo estudia la patología clínica. Este es un curso que ustedes van a llevar más adelante. En cambio, la anatomía patológica o patología a secas es la que estamos estudiando ahora y esa estudia tejidos. Yo estudio tejidos. Cualquier biopsia, cualquier pieza operatoria, muestra que llegue de cualquier parte del cuerpo es enviada a patología o anatomía patológica. Son casi sinónimos, ¿ya? Pero no confundan con la patología clínica que es distinta. Entonces, fíjense este cuadrito que a mí me gusta mostrarlo porque normalmente tendemos a separar las cosas, ¿no? Por una cuestión didáctica. Por ejemplo, en biología ustedes ya llevaron ese curso, histología también, anatomía humana también, y ahora vamos a llevar patología. Pero ¿saben qué? Todo esto no es más que anatomía. Sí, porque la anatomía normal puede ser del desarrollo, y eso es embriología. La histología es la anatomía humana normal microscópica. La anatomía es la anatomía humana normal macroscópica. Y ahora vamos a estudiar ya no lo normal, sino lo anormal, lo que la enfermedad causa en las personas en diferentes niveles de órganos y tejidos. Ya sea la macroscopía o la microscopía, ambas forman parte de este curso que llamamos patología general. Fíjense que nos hemos pasado un buen tiempo estudiando simplemente partes de la anatomía. Y tiene sentido, porque nuestro objeto de estudio y trabajo es el ser humano, y hay que conocerlo bien. Por eso estudiamos todo esto. Y más. Ahí están viendo un arbolito muy bonito. Se ve un árbol muy verde, muy frondoso, con muchos frutos. Parece un árbol de naranjas. Y seguramente tiene raíces también que le sostienen y le brindan nutrición, ¿no? A este ser vivo, que es un árbol. Y lo presento porque existe este famoso árbol de la medicina que ven ahí, acá en blanco y negro, y en donde, fíjense que está en inglés, hace varias décadas, en, en los mejores centros universitarios hicieron este esquema, en donde miren qué cosa hay en las raíces, los cursos de ciencias básicas. Miren qué cosa hay en la copa, los frutos, las naranjas que se ven tan buenas acá. Acá las han representado con las especialidades de la época. Miren que no hay muchas, ahora hay muchas más, ¿no? ¿Y qué curso está en medio, en el tronco? Patología general. Y las grandes ramas, patología sistémica o si quieren, patología especial. Por eso no es raro que ustedes se den cuenta de un detalle. Patología general va a juntar información de la anatomía, va a juntar información de la histología, va a juntar información de la fisiología, de la biología, de la física, de la química, de la genética, y en base a eso va a organizar y estructurar las enfermedades que luego se irán diferenciando en los diferentes sistemas, valga la redundancia, el sistema respiratorio, digestivo, ginecológico, qué sé yo, para que las grandes especialidades se puedan establecer y aprender lo necesario y trabajar en esa área. Entonces, lo que siempre les digo yo, que estos cursos que están en las raíces son las llamadas ciencias básicas y mucha gente las menosprecia, diciendo, no, ¿para qué estudio? Es un curso básico. Básico no significa sin importancia.
Básico significa que es la base, el cimiento, para que ustedes puedan hacer que su árbol crezca saludable. Un árbol con unas raíces chiquitas, mal hechas, ¿ustedes creen que pueda dar buenos frutos? Jamás. Entonces, créanme, si ustedes han hecho un buen estudio de ciencias básicas, el resto de la carrera es fácil. Pero si sus ciencias básicas son deficientes, si ya no se acuerdan nada de anatomía, de histología, de microbiología, de biología, de histología, créanme que van a sufrir mucho. Por lo tanto, este árbol de la medicina se sostiene, se origina, crece a partir de cuánta importancia le dieron a las ciencias básicas. Patología las va a reunir, las va a estructurar, va a definir enfermedades y las especialidades luego, obviamente, empezarán a funcionar mejor. Un ejemplo común, si se han olvidado de anatomía, pues no creo que quieran ser cirujanos, ¿no? Porque si no saben anatomía, no hay forma que operen, ni que practiquen, ni que estudien de cirugía. Así que denle la importancia que corresponde a cada curso. Acá he puesto un ejemplo de qué hace patología general y qué hace patología especial. Por ejemplo, en patología general estudiamos los daños vasculares, entre ellos la arteriosclerosis, y explicamos todos los pasos a través de los cuales la arteria se gana su placa de ateroma. Ya lo veremos en su momento. Pero esa placa de ateroma, si afecta al corazón en patología especial, eso se llama infarto de miocardio. Y en otro órgano se llamará infarto de intestino, por ejemplo. Por lo tanto, fíjense que la patología especial se basa siempre en la patología general, ¿ya? Como lo ven en el esquema del árbol de la medicina que les dejo allí. Entonces, fíjense, este cuadro es probablemente el resumen más sintético de los criterios que estudia patología en cada enfermedad. Fíjense que he puesto enfermedad, cada una es diferente. Y estos criterios, y a veces algunos más, son estudiados por la patología, empezando arriba por la parte que dice epidemiología. Después vendrá la definición, la etiología, la patogenia, el cuadro clínico, los métodos diagnósticos, la macroscopía o la microscopía, esto es patología, el curso. Luego viene el pronóstico, profilaxis. Algunos libros incluyen un criterio adicional, otro criterio adicional, etcétera. Está bien, no hay problema. Pero por lo menos estos criterios que están en color verde, estos de acá, esos son los indispensables en el estudio de toda enfermedad, ¿ya? Y vamos a ir viéndolos eh, poco a poco en esta clase. Yo les decía, y lo hacíamos ahí muy interactivo en la clase presencial, que acá tenemos una persona que tiene una enfermedad. ¿Cuál es? A ver, ¿qué les parece? Díganme, participen. Libre, libre, cualquiera. Obesidad, Ah, muy bien. diabetes. Perfecto. La doctora ya se dio cuenta que es una persona con una enfermedad llamada obesidad. Muy bien, vamos a ver, ¿qué diría la epidemiología en cuanto a la obesidad? La epidemiología, yo los voy a guiar, ¿ya? ¿Ustedes a quién creen que afecte más? ¿A hombres, a mujeres o a ambos? A hombres. ¿Y en mujeres no hay mujeres obesas? Sí, también hay. Hombres y mujeres. Incluso niños, ¿no? Ya. ¿Con gran poder adquisitivo o con poco poder adquisitivo? ¿A quién afectará más? ¿A los que tienen dinero o a los que no lo tienen? Pues no lo A tiene. los que tienen. A los que No lo tienen tiene. dinero pues, pueden comprar lo que quieren para comérselo, ¿no? Em, Ujú. Fíjense esos detalles de hombre o mujer, edad, o sea, grupo etario, factor socioeconómico, vivir en un país desarrollado o no, etcétera. Esos los estudia la epidemiología. A ver, ahora hagamos lo mismo con definición. ¿Quién se anima a definir en sus palabras? No googleen, en sus palabras. ¿Qué entiende por una persona obesa? A ver, vamos. Sí pueden. Podría ser una persona cuyos valores normales a su uso de grasa corporal exceden lo normal, algo así. Claro, una persona con exceso de peso, que excede lo normal, ya tenemos una definición muy básica, pero esa es la definición. La definición de obesidad no va a ser la definición de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Es completamente distinta. Cada enfermedad
tiene una definición, que después hay que mejorarla. Ok, entendemos eso. A ver, anímense, ¿cuál sería la causa de la obesidad? O causas, en plural. Muy bien, esa es una, sedentarismo. Otra, Una dieta inadecuada. es correcto, si yo no como en exceso, nunca voy a engordar. Una dieta inadecuada, falta de ejercicio. Por ahí pensarán, también hay problemas hormonales. Sí, yo no digo que no, ¿ya? La genética. La genética, hay una base genética, por cierto que sí, ahora en toda enfermedad hay una base genética, pero en el grueso de los casos, la gran mayoría de personas son obesas porque comen en exceso. Punto. Casos hormonales, 5 o 10%. La gran mayoría son porque comen mucho y hacen muy poco ejercicio. Esa es la realidad. Nos duela o no. En la patogenia podríamos hablar también de algo parecido, ¿no? Es decir, un aumento en el ingreso de calorías y una disminución en el gasto de ellas, ¿no? Si gasto menos de lo que ingresa, se acumula bajo la forma de grasa. A ver, cuadro clínico, ¿no? ¿Qué creen qué signos, qué molestias presentará una persona obesa? A ver, vamos, cualquiera, hay montones. Fatiga. ¿Perdón? No tanto. Otra. Hipertensión. Hipertensión, muy bien. Otra. ¿Subirá las escaleras con facilidad? No, Fatiga, claro, fatiga, cansancio. ¿Sudará mucho, sudará poco? mucho. Sudará mucho. Sudoración excesiva. Su presión, ya me dijeron, debe estar alta. eh, Puede desarrollar diabetes, Hinchazón, varices, algo así. varices, problemas articulares, porque su esqueleto no está preparado para tolerar tantos kilos en exceso. Hay un montón de signos y síntomas que seguramente el paciente puede decir. Dificultad para respirar, ¿no es cierto? ¿No he visto un gordito que respire bien, no? Uno está subiendo la escalera y ya no da, ¿no? Ya no puede. Cuadro clínico. Métodos diagnósticos. A ver, ¿cómo diagnosticarían esta obesidad? Rápido. Cualquiera. Calculando su índice de masa corporal, y si es mayor a El 30. método más sencillo de todos. Índice de masa corporal. Perfecto. O sea, la relación entre el peso y la talla, ¿no es cierto? Que ya veremos en su momento. Ya si quieren ser más específicos, de pronto, si quieren, ¿no? Una tomografía para ver cuánta grasa corporal tienen, exceso. En fin, hay otros índices de masa también que se pueden utilizar. Fíjense, patología vendría diciendo, a ver, ¿qué cambios macroscópicos hay? En cada órgano, en el hígado, en el riñón, en los músculos, en la grasa, en el epiplon. Hay cambios macroscópicos que se ven a simple vista. Y a nivel microscópico, ¿qué cambios habrán? También el patólogo dirá, en el hígado hay esteatosis hepática, en el hueso hay artrosis, en los vasos sanguíneos hay arteriosclerosis, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos ustedes, díganme, el pronóstico de una persona obesa, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué les parece? ¿Viven igual que una Malo. persona? Es malo, claro. La expectativa de vida en una persona obesa se reduce mucho, jóvenes, ¿ya? Es decir, usualmente desarrollan hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, infartos. La gran mayoría muere de infarto de miocardio. ¿Y cuánto? 20 años antes de la expectativa de vida. O sea, si la expectativa es 80, a los 60, a los 50 están falleciendo. Entonces, no es bueno. El pronóstico no es bueno. ¿Ya? Así que no piensen de que gordito sanito, no, el gordito es una persona enferma, ¿ya? Más o menos, pero es enfermo. A ver, ¿cómo se evita la obesidad? Con una dieta adecuada, ejercicio. Muy bien. A ver, doctor, ¿y a qué le llama una dieta adecuada? eh, una que cumpla los valores necesarios o que cumpla con lo que nuestro cuerpo personalmente necesita. Es correcto, cada persona tiene necesidades diferentes. Si uno de ustedes es deportista y etcétera, necesita más. Si una persona es sedentaria, necesita menos. Y evitar comer harinas procesadas, grasas saturadas, ¿qué más? Dulces, productos industrializados, y comer más verduras, frutas, ensaladas, hidratarse adecuadamente, etcétera, 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 ¿no? Miren, ustedes no son médicos todavía, no son patólogos todavía, y ustedes tranquilamente tienen una muy buena idea de cómo se estudia una enfermedad.
Eso hace patología. Eso que acaban de hacer ustedes ahorita, eso hace patología con cada una de las enfermedades que existen. ¿Ya? En este curso vamos a enseñar primero los criterios generales de las enfermedades. Se me ocurre, alteraciones hemodinámicas o alteraciones vasculares, alteraciones genéticas. Y en el siguiente curso, en el siguiente ciclo en patología especial, ya hablaremos, por ejemplo, de infarto de miocardio. ¿Mm? Hablaremos de cáncer de hueso. Pero los fenómenos generales los estudiamos ahora y créanme que les van a servir mucho. Interesante, les agradezco la participación. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos puntos en verde, vamos a desarrollarlos acá. Empezaremos con epidemiología. Viene de epidemia, ¿no es cierto? Es decir, con la información obtenida de las personas. Miren lo que dice el concepto. Es la información, pues son datos, sobre incidencia. Es decir, que esta enfermedad afecta, tiene una incidencia del 15% en la población tal. Prevalencia, los casos recientes. Casos recientes, casos previos. ¿A qué grupo etario afecta más? ¿A jóvenes, a niños, a ancianos? Género, más en hombres o mujeres. ¿Alguna raza en particular? Siempre dicen que la raza es solamente una, ¿no? Raza humana, ¿ya? Pero es cierto que existen grupos distintos en cuanto a su origen. Entonces, raza, digamos, anglosajona, raza mestiza, raza africana, etc. Zona geográfica. Algunas enfermedades afectan a los que viven en la costa y otros a los que viven en la altura. Por ejemplo, acá, altitud. Estado nutricional. La enfermedad afecta más a obesos, afecta más a personas con normopeso, etc. Por ejemplo, en la pandemia que hemos tenido de COVID, el estado nutricional era importantísimo para ver el pronóstico. ¿A quién mataba más COVID? ¿A la persona delgada o a la persona obesa? Obesos. A la persona Obesos. obesa. Oigan, era tan cantado eso que decíamos, paciente con COVID, obeso o no, obeso, uy, pronóstico malo. No es obeso, mejor pronóstico. Fíjense la epidemiología cómo ayuda. Paridad, número de hijos en el caso de las mujeres. ¿Cuántos hijos tiene? El número de hijos determina información importantísima para enfermedades como cáncer de cuello uterino, etc. Cáncer de mama. Acá les pongo un ejemplo. Los cálculos en la vesícula afectan más a las mujeres que son obesas y que tienen varios hijos. Cuando ustedes vean por la calle una señora gordita llevando a 5 niños, ustedes dicen, esa señora probablemente, muy probablemente tiene cálculos en su vesícula. Fíjense, sin hacer tomografía, resonancia, ecografía ni nada. Con solo información clínica ustedes pueden llegar a tener información importantísima. Aquí a la derecha hay un cuadro, por ejemplo, de algunas enfermedades hematopoyéticas y se dice, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin 56%, los linfomas Hodgkin 7%, leucemia linfoide aguda 5%, leucemia linfoide crónica 14%, mieloma múltiple 18%. Los porcentajes de las enfermedades también los estudia la epidemiología. Entonces, toda esa información entra dentro del rubro epidemiología, ¿ya? Definición, es interesante, la definición de definición, miren qué curioso suena, la definición de definición es una proposición, es decir, un conjunto de palabras. Y esas palabras deben exponer de manera clara y precisa los aspectos generales y distintivos, o sea, generales y particulares de algo. Ese algo puede ser algo material o inmaterial. ¿Se puede definir algo inmaterial? Claro que sí. Definan, no sé, dolor. ¿Se puede definir dolor? El dolor no es material. ¿Se puede definir? Hay definición de dolor, claro que sí. Inmaterial, bueno, todo lo que ven, defina puerta, defina micrófono, defina computadora, defina lapicero. Esa preposición o conjunto de palabras debe diferenciarle del resto. Ejemplo, ¿qué fruta es esta de la izquierda? Naranja. ¿Y la de la derecha? Tanjero. Ok, o tal vez una toronja, ¿no es cierto? Pero si olvídense Citrus. de las mitades cortadas y miren solo la de afuera, son casi iguales, ¿no es cierto? Son parecidos. Son muy parecidas, correcto. Entonces, la definición debe ser suficientemente buena como para diferenciar por completo una de otra, ¿ya?
Es decir, en una definición de estas dos debería decir, ok, y al corte tenemos que ver el color tal y el color tal. Ándale, ya, ahora sí, lo tengo claro. Entonces, apliquen eso a una enfermedad y vamos a tener como ejemplo esto de acá. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, no importa, los dos nombres valen. Y esta es la definición, léanla ustedes ahí, frente a su pantalla. Esa es la definición. Punto. Ninguna otra enfermedad debe tener la misma definición. O, fíjense acá, hay otra enfermedad, la endometriosis. Lean por favor el concepto, la definición. Ninguna otra enfermedad debe tener esta definición. Cada enfermedad tiene su definición, así como ustedes tienen su propio nombre y apellido, que solo les pertenece a ustedes. ¿Ya? Entonces, cada enfermedad tiene una definición distinta. El otro concepto es etiología. Etiología significa causa, origen de la enfermedad. ¿Qué cosa ocasiona la enfermedad? Ejemplo, en la enfermedad llamada cólera hay una bacteria que se llama Vibrio cólera. Eso ustedes lo saben. Han estudiado microbiología, ¿no es cierto? Muy bien. En la enfermedad llamada giardiasis hay un parásito, que están viendo acá, que se llama Giardia lamblia. ¿Ustedes lo saben? Sí, han estudiado parasitología y ahí estudiaron a la Giardia lamblia. Entonces, en estas enfermedades, en giardiasis y cólera, la etiología son la bacteria indicada y el parásito indicado. ¿Entendido? A veces no hay un agente infeccioso causal, es decir, hay un proceso y eso se va a juntar luego con la patogenia y le llamarán etiopatogenia. Eso lo diremos luego, ¿ya? Pero en lo posible, toda enfermedad tiene una etiología. La patogenia, jóvenes, es el mecanismo por el cual el agente etiológico, la etiología, causa la enfermedad. Acá les pongo dos mecanismos de ejemplo. En el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que estudiaremos en seminario, el mecanismo es la autoinmunidad. Es decir, acá hay un ejemplo, un gráfico medio gracioso, o intenta hacerlo, de lo que pasa en la autoinmunidad. Nuestras células de defensa, que están preparadas y hechas para defendernos de cosas extrañas, se vuelcan contra nosotros mismos y nos atacan a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios componentes. Eso se llama autoinmunidad. Y eso es causa de lupus, de artritis reumatoide, de tiroides de Hashimoto, de un montón de enfermedades autoinmunes. Y otro ejemplo de mecanismo es que en la enfermedad que se llama gota, hay un problema metabólico, es un déficit metabólico, falta una enzima, una alteración metabólica que causa que el ácido úrico se precipite en uratos y haya un exceso en la sangre. Como ven, es un mecanismo, una secuencia de eventos en toda enfermedad. Les decía que cuando no hay una etiología definida, se junta la palabra etiología con patogenia y se le llama etiopatogenia. Es decir, ahí sí tiene que haber de todas maneras un mecanismo para el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Seguimos. El cuadro clínico, jóvenes, es el conjunto de signos y síntomas. Los síntomas vienen de sentir. Yo siento tal cosa. Ejemplo, una persona con gripe, y a todos ustedes le habrá dado gripe alguna vez, ustedes pueden acordarse los síntomas de la gripe. En el caso de ustedes, se me ocurre, puede ser malestar general, dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos, dolor articular en algunos, dolor muscular, decaimiento, etc. ¿No es cierto? Fiebre. ¿Quién no ha tenido eso alguna vez? Esos son síntomas, pero los signos son distintos. Signos es la información que el médico busca y encuentra en un paciente. Ejemplo, yo le digo, doctor, me siento calenturado. Debe tener fiebre, dice el médico. Ok, vamos a confirmarlo. Me pone un termómetro en la boca, sale 40 grados. Dice, tiene 40 grados. Síntoma es sensación de fiebre. Signo, 40 grados. Ya, es un dato completamente confirmado y a veces valorado como ahora. 40, no 39 grados, 40 grados. ¿Ya? El valor que sea, es un signo definido. ¿Entendido? Signos y síntomas.
En una enfermedad como la diabetes mellitus, el paciente tiene mucha sed, que se llama polidipsia, micciona demasiado, poliuria, y tiene mucha hambre, polifagia, las famosas 3P, P, de la diabetes, ¿no? Diabetes mellitus. Signos y síntomas. Acá, en este caso, son puros síntomas, ¿no es cierto? Y el signo, ¿cuál sería? En diabetes. Ya saben que en diabetes tienen la idea, ¿no? En diabetes la glucosa está elevada en sangre, ¿cierto? Entonces el médico le pedirá un examen de sangre y dirá, ah, en lugar de tener 100 miligramos, tiene, no sé, 300 miligramos de azúcar en su sangre. Ah, ya. Signo. En el síndrome nefrótico, que es una enfermedad renal, hay edema, es decir, hinchazón, por decirlo fácil, en las piernas, en los pies, en las manos, en el pulmón, etc. Y la orina del paciente, miren acá a la derecha, genera espuma cuando choca en el water, en la taza del water, o cuando se almacena ahí, y eso es característico, por ejemplo, de un síndrome nefrótico. Signos y síntomas, todo lo que se les ocurran. Ustedes que han estado alguna vez enfermos de lo que sea, estoy seguro que se acuerdan algún síntoma, algún signo que han tenido. Cada enfermedad tiene su propio conjunto de signos y síntomas. Los signos y síntomas de la diabetes no son iguales que los signos y síntomas del lupus sistémico, por ejemplo. Una vez que el paciente le menciona al médico qué síntomas tiene, el médico examina y encuentra signos y ya tiene una sospecha diagnóstica. Ah, debe ser esto o tal cosa. Una enfermedad u otra enfermedad. La enfermedad A, la enfermedad B. ¿Cómo sé cuál es cuál? Ok, vamos a hacer entonces métodos, vamos a usar métodos diagnósticos. Los hay muchísimos, yo creo que he puesto algunos nada más. Por ejemplo, exámenes de laboratorio, sangre, orina, heces, sudor, secreción vaginal, todo eso se puede evaluar. Imágenes, tomografía, ecografía, resonancia, TEP, lo que quieran de imágenes. Ah, es otro tipo de exámenes. Moleculares que están de moda ahora, o estudios genéticos para definir alguna falla en el cariotipo, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de exámenes que hay ahora, ¿no? Cada vez hay más exámenes, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico, para que el diagnóstico de sospecha se convierta en diagnóstico definitivo. Pasamos al siguiente ítem. Macroscopía le pertenece exclusivamente al curso de patología y se refiere al estudio de los órganos enfermos como se ven a simple vista, es decir, con los ojos, no valga la redundancia. Ejemplo, a la persona la operan de una enfermedad en la tiroides y la tiroides llega a patología y yo tengo que decir, esta tiroides pesa tantos gramos, tiene la forma tal, es asimétrica, tiene nódulos, mide tanto por tanto, mide tanto por tanto, el istmo mide tanto por tanto, cuando lo corto tiene el color tal color, tal lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con la próstata que están viendo acá, lo mismo con el riñón que están viendo acá, o con este absceso cerebral que están viendo acá. Todo tiene forma, tamaño, color, consistencia y otras características adicionales que uno encuentra dependiendo de la enfermedad. Todos esos criterios de enfermedad que el patólogo o el médico estudia a simple vista son macroscopía. Cuando uno encuentra la enfermedad macroscópicamente, el patólogo en este caso tomará cortes seleccionados para que se procesen y puedan dar origen a una lámina histológica, como la que ustedes han visto en los cursos con microscopio que han llevado hasta ahora, y eso ya pasa a ser el campo de la microscopía, es decir, el estudio bajo la visión de un microscopio. Y acá les he puesto algunos poquitos criterios microscópicos fáciles de entender por ustedes. Por ejemplo, esto que están viendo es una mitosis, pero es una mitosis maligna. O sea, cualquier patólogo que ve una mitosis así, ya sabe que el paciente tiene cáncer. Ahora, ¿de qué célula? Bah, a eso lo buscamos. Pero la mitosis, por el solo hecho de ser así, esta o esta, eso es cáncer. Se acabó el diagnóstico. ¿Qué más? Las personas que toman mucho alcohol, por ejemplo, espero que no hayan en el salón algunos, se forman en los hepatocitos estas lesiones rojizas que ven, en la punta del puntero, en las flechitas,
Esos son los famosos cuerpos de Mallory o Mallory, ¿ya? Otro criterio, encontrar células gigantes multinucleadas. Ahí están, vamos a ver en el laboratorio, algunas de ellas en esta semana. O la fibrosis cicatricial, que podemos ver acá en el páncreas, en este caso pancreatitis crónica, o en cualquier órgano, por cierto. Vamos a encontrar cientos o miles de criterios microscópicos dependiendo de cada enfermedad. En algunos habrán 4, 5, 10, en otros habrán un par nada más, o uno, pero son criterios anormales vistos al microscopio. Eso es la microscopía. Cada enfermedad es distinta. Ahora que ya tenemos el diagnóstico definitivo por patología, ya sabemos qué pronóstico darle. Me explico. Una persona tiene una lesión en el hígado, por ejemplo, y no se sabe si es un absceso o si es una neoplasia maligna. Le sacan una biopsia y el paciente dice, no, no se preocupen, es un absceso nada más. Muy bien. Pronóstico, bueno. En cambio, en la biopsia sale que es un cáncer metastásico, pronóstico malo. Es decir, el pronóstico es una predicción de lo que la enfermedad, de cómo va a evolucionar la enfermedad. Ejemplos. Una persona con resfriado, como la chica que ven acá a la izquierda, el pronóstico es bueno. Casi nadie se muere por una gripe, ¿no es cierto? Es decir, una gripe de las comunes, me refiero. O estarán en cama una semana de pronto o menos, con todos los malestares de la gripe, y sin médico, sin tratamiento, la gripe se va. ¿Ok? El pronóstico es bueno. Pero si, por ejemplo, hace unos meses o unos años diagnosticaban una neumonía por COVID, caray, eso era mal pronóstico, ¿no es cierto? La mayoría se morían cuando no había vacunas ni nada, ¿no? Miren este caballero, esta persona que está acá a la derecha, con su imagen de resonancia, miren las fracturas que tiene. Miren. ¿Ustedes creen que el pronóstico de esto sea bueno? No, pues este pronóstico es malísimo, ¿no? Y cuando a veces no sabemos qué va a pasar, decimos es un pronóstico reservado. No sabemos si va a vivir o va a morir. Todo eso lo ve el pronóstico. Y para terminar los criterios, tenemos la profilaxis. La profilaxis es la prevención, cómo se evita la enfermedad. Y actualmente tenemos ejemplos muy buenos de enfermedades casi erradicadas por ejemplo, por vacunas. La rabia, el sarampión, la viruela, la poliomielitis, que antes eran epidemias o pandemias, ahora casi no existen, porque hay vacunas que han evitado que eso ocurra. Ahora, por ejemplo, ya hay vacunas contra el COVID, ya raramente hay esa mortandad que había por el COVID en su momento, cuando no habían vacunas. Este joven que ven a la derecha que está diciéndole no ni al cigarro ni al licor, pues el alcohol disminuye el riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Eso es confirmado, no hay ninguna duda de aquello. O el fumar, relación con cáncer pulmonar, si no quieren tener menos riesgo de cáncer, no fumen, punto. Entonces, prevenir la obesidad, ya saben, comer sano, comer verduras, evitar harinas, grasas en exceso, hacer ejercicio, ¿no? Evitar el sedentarismo. Y así, cada enfermedad tiene una forma de prevenirla. Ojo, algunas enfermedades no se pueden prevenir, ya las veremos en su momento, ¿ya? En resumen, jóvenes, esto que hemos visto, epidemiología, definición, etiología, patogenia, cuadro clínico, métodos diagnósticos, macroscopía, microscopía, eh, pronóstico y profilaxis, son los ítems que el curso va a estudiar en cada una de las enfermedades. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis antes de empezar la siguiente parte, por algo que es muy importante, ¿ya? Y espero que en este grupo, en este ciclo,